Hoy vamos a sumergirnos en un mundo fascinante. Vamos a explorar conexiones entre matemáticas, arte, música, todo inspirado en fragmentos de Gödel, Escher, Bach, el libro de Douglas Hofstadter. Un librazo, sí señor. Tenemos aquí extractos seleccionados y la idea es intentar desgranar un poco conceptos clave como la autorreferencia, la recursividad, y los límites de los sistemas formales. Exacto, y viendo cómo se ven en Gödel, en Escher y en Bach. Y para empezar, hay una anécdota genial sobre Bach que Hofstadter usa mucho. Situémonos, en 1747, Bach visita a Federico el Grande, el rey de Prusia. Que era muy melómano el rey. Exacto. Y le ponen un tema, el tema real, bastante complicado, ¿no? Y le reta, improvísame una fuga a 3 voces. Y Bach va y lo hace. Imagínate la escena, debieron quedarse todos, alucinados. Totalmente. Pero el rey va más. Y a 6 voces. Ahí Bach, ya con más calma, dijo que necesitaba prepararlo. Claro, no cualquier tema vale para eso. Y al volver a Leipzig, no solo compone la fuga a 6 voces, sino toda la ofrenda musical. La fuga 3, 10 canones acertijo, una sonata. Y se la manda al rey con ese acrónimo, Ricercar. Rigis y sucantio et reliqua canonica arte resoluta. O sea, a la orden del rey, la canción y lo demás resuelto con arte canónico. Y claro, ricercar en italiano es buscar. Es que es perfecto, un hilo conductor total en el libro. Sí, esa historia es ideal porque, condensa mucho de lo que Hofstadter quiere explorar, ¿no? Cómo de unas reglas, de un sistema definido, puede salir algo tan complejo y con tanto significado, ya sea música, arte, lógica. El libro va de eso, de buscar esos patrones comunes en sistemas que parecen súper distintos, pero que tienen que ver con la inteligencia, con la conciencia y sobre todo con esa capacidad de un sistema para mirarse a sí mismo. Los famosos bucles extraños. Háblame más de la ofrenda musical. Has dicho las fugas, ¿vale? Impresionantes. Pero los cánones, ¿eran como pasatiempos musicales? ¿Cómo iba eso? Pues sí, era un juego muy de la época barroca, muy intelectual. Bach escribía solo una línea, la melodía principal basada en el tema real, y añadía alguna pista un poco críptica. Ajá. Y el reto para el rey, o para quien fuera, era descubrir cómo combinar esa melodía consigo misma para que sonara bien. O sea, dónde entraban las otras voces, si iba al revés, más lenta. Un puzzle, vamos. Vale. Para entender lo genial que es, piensa en qué es un canon simple, como el Frère Jacques. Es una melodía que suena bien consigo misma, si entra otra voz un poco después. Cada nota hace doblete, es melodía y es armonía a la vez. Entiendo. La fuga es prima hermana del canon, pero, digamos, más flexible. Una voz presenta el tema, otra contesta, la primera sigue con otra cosa. Las fugas de Bach, y más las de la ofrenda, son de una complejidad, que no salen de una fórmula y ya está. Ya. Es como si Bach jugara con reglas súper estrictas, pero para crear algo precioso. Y eso conecta con los sistemas formales, ¿no? Precisamente. Un sistema formal, en el fondo es eso, un juego. Tienes unos símbolos, unas reglas para moverlos o cambiarlos, las reglas de producción, y unos puntos de partida, los axiomas. El libro usa el MU Puzzle para pillar la idea. Es muy simple. Empiezas con MI. Regla 1, si acabas en I, puedes añadir U. MI, MIU. Regla 2, si tienes MX, puedes hacer MXX. MU, MUU. Regla 3, 3 I seguidas, I, las cambias por U. Y regla 4, 2 U seguidas, UU, las quitas. Vale. La pregunta es, ¿puedes llegar a MU usando solo estas reglas? Las cadenas que puedes generar así se llaman teoremas del sistema, con T minúscula, ojo, no un teorema matemático con mayúscula. Entiendo. Es como generar verdades dentro del juego, siguiendo la regla sin más. Eso es, de forma mecánica, sin pensar en qué significa MI o MU, si es que significa algo. Y de estas reglas saltamos a M.Escher y sus locuras visuales. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de Conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. Es
es increíble cómo jugar con lo que vemos. Pienso en lo de figura y fondo, ¿sabes? Que el hueco entre unas figuras es otra figura. Como los pájaros esos, que el contorno de los blancos crea los negros. Esos. Eso es recursividad visual pura. Patrones que se repiten dentro de sí mismos o que se definen usando una versión de sí mismos. Claro, y luego los bucles extraños. El más claro quizá es Manos dibujando, de 1948. Una mano dibuja a otra, que dibuja a la primera, ¡boom! Círculo cerrado. Es genial. Pero para mí, el que te vuela la cabeza es Galería de Grabados. Un chico mira un cuadro de un pueblo, y en el cuadro está la galería con el chico mirando el cuadro. Es que... Sí, es vertiginoso. Escher tenía una intuición brutal para estas cosas. Lo que él dibujaba conecta directamente con la lógica. La recursividad es eso, como muñecas rusas, ¿no? Estructuras dentro de estructuras. La ves en la música de Bach, en cómo hablamos. En la naturaleza también, como los helechos. Exacto. Hofstadter hasta escribe diálogos recursivos en el libro, personajes en historias que cuentan historias, acompañado de música que no acaba nunca de resolver, que te deja ahí, colgado. ¡Qué bueno! Y los bucles extraños son un tipo de recursividad especial. Pasa en sistemas con niveles, jerarquías. Cuando un nivel de arriba, de alguna forma se dobla y afecta o se refiere al nivel de abajo del que salió. A ver, ¿como nosotros pensando sobre cómo pensamos? Justo. O la ciencia estudiando el propio método científico. El bucle salta cuando el sistema puede verse a sí mismo, hablar de sí mismo. Como las paradojas lógicas, tipo, ¿esta frase es falsa? Exacto. Los bucles de Escher son como la versión visual de la paradoja de Piménides. Todos los cretenses mientes dicho por un cretense. ¿Verdad o mentira? Si es verdad, entonces él miente. Mal. Si miente, entonces es falso que todos mienten, o sea que él podría decir la verdad. Mal otra vez. La fase se muerde la cola. Vaya lío. Pero el punto es que la autorreferencia no es solo un juego. Puede ser clave para entender cómo funcionan sistemas complejos. Y esto nos lleva, pero de cabeza, a Kurt Gödel y su teorema de incompletitud. A ver si podemos desgranar esto un poco. La perla, lo que dice, es tremendo, ¿no? Sí. Que en cualquier sistema matemático formal, si es lo bastante potente para sumar y multiplicar, básicamente, siempre habrá frases que son verdad, pero que no se pueden demostrar dentro de ese sistema. Correcto. Verdades matemáticas que el sistema no puede alcanzar. La demostración, la ostra, como dice Hofstadter, es técnica, claro. Pero la idea central de Gödel fue usar las propias mates para estudiar los límites de las mates. Metamatemática pura. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo consiguió que las matemáticas hablaran de sí mismas sin liarla como el cretense? Pues con una idea genial, la numeración de Gödel. Imagina que le das un número único, como un DNI, a cada símbolo matemático, más, igual, variable X, y también a cada fórmula o demostración que hagas con ellos dentro de un sistema concreto, como los Principia Mathematica de Russell. Vale. De esa forma, una frase sobre las fórmulas, una frase metamatemática, como la fórmula F no se puede demostrar, se podía traducir a una frase puramente numérica, sobre números. Qué bueno. Así pudo crear una fórmula matemática concreta, G, que al decodificarla venía a decir, yo, la fórmula G, no tengo demostración en este sistema. Justo eso. G afirmaba su propia indemostrabilidad. Y aquí viene el jaque mate. Si G se pudiera demostrar, el sistema sería inconsistente, demostraría algo falso. Si G no se pudiera demostrar, entonces G sería verdadera, porque dice la verdad sobre sí misma, pero indemostrable. ¡Wow! Conclusión. Si el sistema es consistente, no demuestra falsedades, entonces G es una verdad indemostrable. Y eso reventó el sueño de encontrar un sistema matemático total, completo y consistente. Russell lo había intentado evitar con su teoría de tipos, prohibiendo la autorreferencia directa, pero Gödel demostró que no era el problema, sino una consecuencia de la propia potencia del sistema. Entonces el gran mensaje de Gödel es que incluso en las mates hay límites. Límites a lo que podemos probar formalmente desde dentro. Ese es el gran takeaway. Cualquier sistema suficientemente rico para la aritmética tendrá verdades inalcanzables para él mismo. Y eso, claro, abre preguntas sobre los límites de nuestro propio conocimiento formal, quizá hasta de nuestra autocomprensión. Esto choca con lo que uno esperaría de un sistema lógico, ¿no? Que sea consistente, que no diga tonterías y completo, que pille todas las verdades. Efectivamente. Buscamos consistencia, no demostrar A y no A, y completitud. Toda verdad del dominio es demostrable.
Gödel dijo, no podéis tener las dos cosas, más la aritmética básica, en un sistema formal útil. Y luego está lo del procedimiento de decisión. Un test, un algoritmo, que te diga sí o no para cualquier frase si es un teorema o no. Como saber seguro si mu se puede hacer en el puzzle. Exacto. Y podría ser que no haya tal test para el mus puzzle. Más tarde, Turing conectó todo esto con los ordenadores. Demostró que hay problemas que ningún ordenador podrá resolver nunca, por potente que sea. El famoso problema de la parada. Saber si un programa cualquiera se quedará pillado o terminará. Hay agujeros inevitables. Otra idea fuerte del libro es la de los niveles de descripción, que para entender algo a menudo hay que mirarlo desde distintas alturas, ¿no? Volviendo a Bach, puedes seguir una sola voz. Exacto. O escuchar el conjunto, la armonía que crean todas juntas. Son dos formas de escuchar, dos niveles. Exacto. O un ordenador. Puedes verlo como voltajes en cables. Lenguaje máquina, ensamblador, un lenguaje de alto nivel, el sistema operativo. Cada nivel te cuenta una historia diferente, útil para cosas distintas. Lo mismo con el tiempo. Moléculas de aire o frentes y borrascas. O nosotros, células o pensamientos. Y de hecho eres un maestro en jugar con eso, en relatividad, con esas escaleras imposibles. Sí, que gente distinta las usa en direcciones que no cuadran, te obliga a elegir un mundo o ves solo líneas raras. Y nosotros hacemos eso constantemente, ¿no? Sabemos que somos un montón de células, pero sentimos un yo, una unidad. Desconectamos niveles. Totalmente. Y eso nos lleva a preguntar, ¿dónde está el significado? En los símbolos en sí, las notas, las palabras, los píxeles. O más bien, ¿en quién interpreta? En el contexto. Hofstadter usa metáforas muy buenas. Mandas ADN al espacio, solo es química. Necesita la célula, el bio-jukebox, para que suene y cree un bicho. O mandas un disco de Bach y uno de John Cage. Ajá. Quizá una inteligencia extraterrestre podría pillar la estructura matemática de Bach. Pero para entender a Cage, su silencio, su música al azar, necesitas saber de historia de la música, de vanguardias, necesitas un jukebox cultural enorme. El significado está más fuera del disco. Es lo de las capas del mensaje. El marco, soy un mensaje. El externo, pistas para decodificar. Y el interno, el contenido. Correcto. Y esa conexión entre símbolos y lo que significan es el isomorfismo. En mates buscamos isomorfismos claros, pero en nuestra cabeza, la conexión entre nuestros símbolos mentales y el mundo es muchísimo más flexible, más compleja, depende del contexto. Ya. Entender cómo funciona ese isomorfismo tan dinámico en el cerebro es quizá la clave para entender la conciencia. Y lo fascinante es que parece que hay niveles en el cerebro, la pura actividad neuronal, que no se traducen directamente al mundo real, pero son la base necesaria para que surjan los niveles de arriba, conceptos, ideas, que sí usamos para entender el mundo. Es como un andamio invisible. Algo así. Un sustrato necesario, pero sin significado directo por sí mismo. Y claro, todo este lío de reglas, niveles, significado, autorreferencia, nos lleva a la inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a crear inteligencia flexible que pilla el contexto con máquinas que son, como dice Hofstadter, las bestias más inflexibles y seguidoras de reglas? Es la gran paradoja, sí. El test de Turing intenta salir por la tangente, ¿no? Si no distingues a la máquina de un humano al hablar con ella, pues ya está, es inteligente. Es la visión pragmática de Turing. Luego, más en la teoría, está la tesis de Church-Turing, que cualquier cosa que se pueda calcular con un algoritmo la puede hacer una máquina universal, un ordenador, y la versión fuerte para la IA, que la mente es un tipo de computación. O sea que si el cerebro sigue algún tipo de reglas, aunque sean súper complejas, entonces una máquina lo bastante potente podría, en teoría, simularlo. Esa es la tesis de la IA, fuerte. La inteligencia sale de mover símbolos siguiendo reglas. Es la base filosófica de la IA. Pero, ¿qué símbolos son esos en el cerebro? No hay letras ahí dentro. No, claro. Serían patrones de activación de neuronas muy complejos, pero estables, que representan cosas, un concepto, un objeto, una idea. La diferencia brutal con otros animales. Hofstadter usa el ejemplo de la avispa Spex, que repite rutinas sin adaptarse. Sí, lo recuerdo. Parece estar en cómo manejamos esos símbolos. Podemos ir de casos concretos a una idea general. Esto es un perro, esto también, idea de perro. Y al revés, imaginar ejemplos de una idea abstracta. Eso nos da la generalización, las analogías y sobre todo el pensar en easy. El pensamiento hipotético. Exacto.
Programas como SHRDLU, que hablaba de bloques de juguete, demostraron que se podía lograr cierta comprensión usando conocimiento procedimental, programas que saben cómo hacer cosas y no solo hechos guardados. Pero claro, la pregunta de si la mente, el software, se puede separar del hardware del cerebro, sigue ahí. Hemos ido de Gödel a Bach a Escher, viendo cómo se conectan por la recursividad, la autorreferencia, los niveles. Hemos visto los límites de lo formal y rozado el misterio de la inteligencia, del significado. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es la esencia? Pues mira, quizás la idea más potente, la que Hofstadter deja caer al final, es que la conciencia, eso que llamamos yo, e incluso el sentir que elegimos libremente, podría no ser algo aparte, un añadido mágico al cerebro. ¿Sí, no? Sino algo emergente, el resultado inevitable de un bucle extraño fundamental en cómo está hecho nuestro cerebro. Como una resonancia constante entre niveles. El nivel alto, los pensamientos, el yo, influye en el nivel bajo, las neuronas, la química, pero a la vez depende totalmente de él. Es un sistema que se mira, se representa y se cambia a sí mismo todo el tiempo. Un eterno y grácil bucle. ¿El título del libro? Exactamente. Y te deja con esa pregunta ahí flotando, ¿no? Casi para darle vueltas uno mismo. Y si la clave para entender qué demonios es la conciencia está justo ahí, en entender cómo funcionan esos bucles que se miran a sí mismos. ¿O será que la mente, como los sistemas de Gödel, siempre tendrá verdades sobre sí misma que no puede demostrar o pillar del todo desde dentro, dejándonos siempre con un misterio en el centro de lo que somos? Cuadernos de conversaciones.